Hola, bienvenidos a una nueva sesión donde queremos seguir profundizando en el conocimiento de los grandes pensadores de la historia de Occidente y de la cultura occidental. Hoy queríamos aproximarnos a la figura de José Ortega y Gasset, un filósofo desde luego capital me atrevería a decir, para la filosofía española contemporánea, pero además un auténtico hermeneuta de la cultura europea. Me atrevería a decir que desde los inicios del siglo XX hasta mediados por lo menos del siglo XX en que falleció. Ortega es un autor interesantísimo, ¿no? Es un autor con una obra muy extensa, muy prolífica, y escribe de muchos temas, escribe muy bien y que tiene además unas intuiciones impresionantes, unas intuiciones geniales. Si bien, por ponerle un pero, podríamos decir que no siempre las desarrolla de forma sistemática. Es un pensador sistemático. Algunos de sus discípulos, de sus grandes discípulos, como Javier Zubiri o el propio Julián Marías, van a tener un carácter mucho más sistemático que el propio Ortega. Pero Ortega es importante porque en realidad todos estos grandes filósofos que vienen después de él en el siglo XX son todos discípulos suyos, ¿no? Y aunque es frecuente encontrarnos con, por así decir, sectas, ¿verdad?, de seguidores de estos grandes pensadores, ¿no?, de Javier Zubiri o incluso de Julián Marías, ¿no?, que ejerció un magisterio en la vida pública española por el cual pues muchos pudimos familiarizarnos con su figura, pero podríamos citar a Rodríguez Huéscar, a José Gaos, a María Zambrano. Bueno, serían innumerables los discípulos del siglo XX de Ortega. Pero si alguna característica tiene Ortega es que es el maestro de todos ellos. Por lo tanto, Ortega es un maestro de maestros. Y esa condición creemos que representa un mérito especial dentro de la nómina de grandes pensadores españoles del siglo XX. Ortega es el que abrió el camino a todos los grandes maestros, porque es verdad que los que vienen detrás son grandes maestros, pero Ortega es el que les abrió el camino y, por así decir, la posibilidad a todos esos que después desarrollaron sus propias perspectivas a raíz de la filosofía labrada por José Ortega. Bien, bueno, se ha tildado a José Ortega y Gasset muchas veces de pensador de ágora, ¿no? Como pensador bueno, porque daba muchas conferencias, ¿no?, en Madrid, ¿no?, a las que asistían pues señoras a veces de la alta aristocracia, ¿no? Simplemente decir que si Ortega es un filósofo de ágora, es un filósofo de ágora en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como lo pudo ser puede ser Fernando Savater, como lo pudo ser en su día Julián Marías, o como fue filósofo de ágora el propio Sócrates, que fue, no olvidemos, también un filósofo de ágora que puso en pie nada menos que la filosofía y la de Platón. Por tanto, Ortega es un filósofo que desarrolla su actividad dentro de la peculiaridad de la vida cultural española y por eso se circunscribe mucho al tipo de vida cultural que nuestra circunstancia permite. Bien, es interesante Ortega porque además es un filósofo que tiene una evolución intelectual muy interesante, ¿no? Porque que además esa evolución intelectual le marca sus tres grandes etapas, ¿no? Hay una primera etapa donde Ortega, que había estudiado filosofía en Madrid, pues se marcha a Alemania, a los propios centros de producción de la gran filosofía alemana, concretamente a la Marburger Schule, a Marburgo, a la escuela de Hermann Cohen y Paul Natorp, donde se formará también Ernst Cassirer. Son los grandes pensadores de la escuela de Marburgo, que es la orientación más cientificista del pensamiento neokantiano. Es una orientación impresionante de la filosofía neokantiana alemana, que en la época de Ortega representaba la escuela más pujante de filosofía, ¿no? Y allí se marcha Ortega a formarse, ¿no? Por lo tanto, Ortega se forma en los puntos, en los mismos centros en donde se está labrando la filosofía europea en aquel momento, ¿no? Y ahí se abre eso que se ha dado en llamar el periodo objetivista de su filosofía, que incluye
esa formación en el pensamiento alemán, que influido por el neocantismo, probablemente, bueno, algunos discuten hasta qué punto alcanza ese influjo, pero también por la fenomenología de Husserl, ¿verdad? En esa tentativa de ir a las cosas, ¿no? De que pensar es pensar las cosas, el mundo, ¿no? Con el cual uno se encuentra, ¿verdad? Bien, luego después viene segunda etapa perspectivista a partir de 1914, que se inicia con las meditaciones del Quijote, y ahí Ortega pues establece una nueva concepción, ¿no? Menos objetivista, menos realista y más, bueno, igualmente realista, pero desde un punto de vista toda posición filosófica se labra desde una perspectiva, ¿no? Por lo tanto, Ortega se da cuenta que cada persona, ¿no? O cada corriente puede tener una perspectiva distinta, y eso no significa que sea más o menos verdadera, sino que será complementaria de otras perspectivas en la que todos nos encontramos enclavados. Bien, en ese periodo perspectivista tiene grandes obras como El espectador o el análisis sobre la situación que realiza en la España invertebrada, ¿verdad?, en 1921. Y por último, una etapa que se denomina raciovitalismo, que ha servido también para denominar toda su última producción filosófica, y que es propiamente su etapa de madurez, que se abre desde luego manifiestamente con su obra El tema de nuestro tiempo, de 1923, y prosigue con la obra de La rebelión de las masas, por ejemplo, que se inicia la década de los 30, una obra que me decía José Ramón Torregrosa, un sociólogo de Játiva, pero al que yo conocí en Madrid, me decía: Juan, es que la obra sociológica de Ortega en Europa es leída con auténtica reverencia, ¿no? Aquí es tomada un poco a chiste o se lee un poco como una obra elitista. Me decía, pero es que la visión que tuvo Ortega sobre la deriva hacia la que iba Europa en los años 30, dice, es absolutamente reverenciada y considerada en toda Europa, ¿no? Bien, pues este es un dato, por ejemplo, en este caso sociológico, de la importancia del calado que tuvo la obra de Ortega, si no en España, desde luego sí fuera de España. Pero luego además le siguen otra serie de textos magníficos como Ideas y creencias, de 1940, donde dice Ortega que las ideas las tenemos, en las creencias estamos, o Historia como sistema. Bien, este es el final de su gran obra filosófica, que empieza con esta perspectiva raciovitalista. Y toda la obra de Ortega además es muy asequible, se puede leer muy bien. Yo diría que es falsamente asequible, ¿no? Porque admite lecturas a muy distinto nivel. Uno puede leer a Ortega y creerse que ha entendido todo, y luego haces una segunda lectura y te das cuenta que muchas de las grandes intuiciones tenían más calado del que tú creías, ¿verdad? Desde luego Ortega dijo que quiso elaborar una filosofía desde luego realista, desde luego clara y desde luego bien expuesta, bien redactada, porque tenía verdadero talento literario para la exposición de las ideas, ¿no? Y no creía además en la filosofía como pedantería ni como artificio rebuscado conceptual, ¿no? Es decir, como ejercicio retórico, ¿verdad? Conceptualizador, ¿verdad? Ortega decía que la claridad es la cortesía última del filósofo, ¿no? Y si una idea está bien pensada, puede ser y debe ser con la misma claridad expuesta, ¿verdad? Bien, la verdad es que las intuiciones de José Ortega son impresionantes todas ellas, ¿no? Por ejemplo, en el Quijote, en las meditaciones del Quijote, afirma: yo soy yo y mi circunestancia, todo aquello que tengo en derredor mío. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que estamos enclavados, que la vida humana se desarrolla en una circunstancialidad que no es irrelevante, sino que es parte integradora de aquello mismo que nosotros somos, ¿verdad? Luego tiene también en La rebelión de las masas, por ejemplo, pues en el epílogo para ingleses del año 37, tiene una intuición que es genial también, ¿no? Toda realidad ignorada prepara su venganza, ¿no? Todo aquello que descuidamos, todo aquello que desatendemos, finalmente nos pasa factura, ¿no? Bueno, es una intuición que se puede aplicar a la vida, a la deriva sociopolítica de la Europa en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad se puede aplicar a todos los aspectos de la vida humana, ¿verdad?
desde el estudio, las relaciones afectivas o, en fin, la relación espiritual con Dios, ¿verdad? Todo aquello que descuidamos nos pasa factura. Bien, y luego, por último, destacaría también que en alguna de sus obras ve la filosofía como una anábasis, como una retirada estratégica de la realidad para ganar la realidad desde nuevas bases, desde bases más rigurosas, más profundas. La filosofía es una retracción, es una reflexión sobre sí misma que se aparta de la realidad, pero no porque escapa de la realidad, sino porque trata de buscarla de una forma más profunda. Bien, bueno, es un pensador con unas reflexiones impresionantes, ¿no? Además es un crítico de la educación. Dice Ortega: cuando enseñes algo, enseña también al mismo tiempo a dudar de aquello que enseñas, como poniendo en perspectiva también eso que tú enseñas, ¿no? Es un crítico también de la compartimentación y de la especialización excesiva del saber, que crea auténticos analfabetos culturales, ¿no? Eruditos en un campo, pero que luego desconocen otros campos acaso más importantes. Bien, y que a veces incluso se produce también lo que Max Weber llamará la intromisión, o los expertos de un campo opinan sobre otros campos y se les tiende a atribuir el prestigio, ¿no?, del campo originario, ¿no? Y no son igualmente competentes en todos los ámbitos, ¿no? Un experto en un terreno puede decir tonterías, ¿no?, sobre otro terreno, ¿no? O sea, no. Entonces, Ortega pensaba que la excesiva especialización y compartimentación del saber conduce a paradojas que son una suerte de rebarbarización, ¿no? Bien, pues eso no está de más no perder esa perspectiva también, ¿no? Y luego es un crítico de la cultura de masas, ¿no?, que homogeniza a las personas y que homogeniza a los hombres, ¿verdad?, y los despersonaliza, ¿no?, y que además los lleva a vivir en una civilización sin saber los fundamentos de los que proviene, situación de la que estamos alarmantemente viviendo en nuestros días, bueno, desde hace ya bastantes decenios, ¿verdad? Y luego es también un auténtico hermeneuta del arte de las vanguardias de su tiempo, en esa obra que se llama La deshumanización del arte, ¿no? Bueno, siempre se le ha acusado de cierto elitismo a Ortega, tenía una cierta visión elitista, pero en todo caso un elitismo que no es de cuna, es un elitismo que viene del cultivo de las aptitudes intelectuales que toda persona posee para vivir una vida acorde a la dignidad que el hombre tiene, ¿no? En fin, la nómina de los discípulos de Ortega es impresionante, ¿no?, empezando por el propio García Morente, Javier Zubiri, José Gaos, Enrique Lafuente Ferrari, Rodríguez Huéscar, María Zambrano o el gran Julián Marías, ¿verdad?, que ejerció un magisterio público en los medios de comunicación y que probablemente fue su más estrecho colaborador, ¿no?, así lo reconoció el propio Ortega, ¿no?, y que también tenía esa misma aptitud para la expresión, ¿verdad?, apropiada y lingüística rigurosa de las ideas, ¿verdad? Bien, pues este es el legado, de una forma somera, que deja Ortega, ¿no?, que es una figura capital para comprender lo que es la filosofía y la cultura española del siglo XX, y una figura capital también en la historia de la interpretación de las tendencias europeas del siglo XX. Gracias.